Sí, y con Nico Luca, a quienes les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, ¿Cómo estás, andás? Dani? Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de educación en este momento, pero tomando hoy de base un estudio que hizo el Observatorio Argentinos por la Educación, donde justamente hicieron un relevamiento en 78 familias de barrios populares de toda la Argentina. Es un relevamiento que se hizo por teléfono. De este relevamiento surgen distintos datos que vamos a ir organizando ahora en esta entrevista, pero me quedo con este para empezar. 1 de cada 4 chicos abandonaron la escuela durante el 2020. Estamos hablando de chicos y de chicas puntualmente de barrios populares de la Argentina. Entonces, el tema de la deserción escolar, ¿no? Estamos hablando casi un 25% de alumnos de barrios populares que dejaron el colegio el año pasado. ¿Cómo afecta a esos chicos en primer punto? Pero ¿qué pasa con la intermitencia de las clases? Clases que se suspenden por las burbujas que se hacen para poder hacer las clases presenciales aquí en Ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué pasaría si la justicia, la Corte Suprema, entonces suspendiera definitivamente por un tiempo determinado las clases presenciales? ¿Cómo puede afectar esto a estos chicos que tienen una deserción o un grado de abandono escolar tan grande después de un 2020 tan complejo? Muy bien, y para eso vamos a hablar con Paulina Calderón, ella es referente educativa de Argentinos por la Educación. Buenas tardes, Paulina. Agustina, Nico y yo, Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Acá desde San Luis, les saludo. Desde San Luis, muy bien. ¿Cómo está el día en San Luis, para empezar? Un poco nublado, pero bueno, y fresquito. Hoy ha estado más fresquito. Bueno, muy bien. Estábamos hablando y Agustina estaba introduciendo realmente el tema, y un tema que nos preocupa y mucho. Y este relevamiento que han hecho ustedes realmente pone o echa luz sobre algo que realmente intuíamos, que están muy mal nuestros chicos, y la deserción escolar, algo que se hablaba ya el año pasado, hoy es un hecho. Exactamente, en este estudio que se pudo relevar a 78 familias en 71 barrios populares de distintas zonas del país, ahí se pudo observar que... Ay, justo, perdón, pero están hablando acá. Pero bueno, de ese censo, podríamos decir, de ese estudio que pudo hacer Argentinos por la Educación, se pudo observar que casi cuatro estudiantes habían discontinuado sus estudios en el 2020. Y en lo que va del año 2021, es decir, estamos casi a fines del mes de abril, uno de ellos directamente no volvió, no retomó. Y creo que lo más preocupante es que estamos hablando del nivel primario incluso, ¿no? Que son mucho más pequeños, y entonces ahí es donde el contexto social de alguna manera funciona como el riesgo de deserción, ¿no? Hola Paulina, ¿cómo estás? Nicolás Luca te saluda. Algo que hemos visto acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, durante el año pasado, era que se iban localizando a los chicos que iban desertando. No se pudo localizar a todos, pero más o menos se los iba localizando y se buscaba la forma de que no perdieran contacto con la escuela. También es cierto que que no es una realidad en todos lados, y a veces somos muy ombliguistas en Buenos Aires y no nos damos cuenta que la conectividad no es la misma en todo el país, que los datos son costosos, pagar un sistema de datos para una familia en situación de pobreza. Y yo me pregunto si se puede localizar a esos chicos que desertaron en el resto del país y ver cómo volver a revincularlos a la educación. Sí, Nicolás, claramente es la misma preocupación que mantenemos, en el sentido de que ni siquiera sabemos por qué estos chicos discontinuaron. Creemos que tiene que ver con los dispositivos, pero a veces también es por tener que salir a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí parte del estudio que se limitan, porque bueno, sí vemos como positivo que hubo un sostén muy importante por parte de las organizaciones sociales que pudieron incluso mantener la asistencia alimentaria en estos contextos. Estoy leyendo acá, Paulina, el estudio que dice que los espacios comunitarios y barriales fueron el principal espacio de soporte para las familias vulnerables, ¿no? Con un 46.2% de apoyo, entonces, de espacios comunitarios y barriales. Pregunto, ¿qué función cumplió la escuela entonces durante el 2020
entendiendo que también las escuelas públicas sí lo que hicieron fue soporte en cuanto a entrega de alimentos, por ejemplo. Basaron su acción puntualmente en eso, sobre todo a determinadas familias de las escuelas. Sin embargo, ustedes notaron que tuvieron más presencia las organizaciones sociales que la propia escuela en lo que fue el soporte de estos chicos. En realidad fue muy positivo lo que se hizo desde las organizaciones sociales, porque también hubo apoyo escolar, no solo soporte alimentario, podríamos decir, o ayuda alimentaria, y las escuelas también, por su parte, con lo que se llama la copa de leche y demás, pudieron llevárselas a las familias, ¿no? En eso también el estudio es importante, que tanto las escuelas como los docentes, al tratar de mantener el vínculo, es lo que pudo sostenerse de alguna manera durante todo el año pasado. Ellos ahí pueden incluso medir qué cantidad de horas y qué cantidad de días aproximadamente han estado estos chicos de estas 78 familias en conexión con la escuela, y hacen la comparativa incluso con escuelas privadas y con otros informes que había hecho el Ministerio de Educación de la Nación, y la verdad que los porcentajes y los horarios eran importantes, digamos, no fueron menores. Sin embargo, volvemos a decir, hay uno de esos chicos que hoy no está en el sistema y que hoy tampoco tenemos una política pública precisa para ellos, porque de hecho ahí es el tema de la presencialidad. Ahora, Paulina, nosotros cuando escuchamos el resultado final de la pobreza del INDEC del 31 de diciembre, que se dio a conocer hace pocas semanas nada más, y todavía le falta sumar el aumento de la canasta básica del último trimestre, sabemos que eso es sobre una encuesta permanente, que es una lupa puesta sobre 28 millones de hogares, no sobre los 44.5, sobre 28 millones de habitantes, sino sobre los 45 millones que podríamos ser ahora. Fuera de esos aglomerados, ¿no? Y en el interior, en base a los relevamientos que ustedes vieron o que ustedes hicieron, ¿notaron un incremento notorio de la pobreza? ¿Notaron que hayan cambiado las condiciones de esa pobreza? Porque no es lo mismo una pobreza con educación y acceso a alimentos que una pobreza sin ningún tipo de asistencia. ¿Cómo es la situación en el interior y puntualmente en San Luis? Bueno, yo creo que en San Luis la verdad que la situación es bastante diferente. En gran parte acá ha habido conectividad, la hay desde hace muchos años, ha habido entrega de computadoras con distintos programas provinciales, digamos. Bueno, creo que en eso somos bastante privilegiados. Pero sabemos que no es la realidad del país. A mí me ha tocado ocupar cargos en el Ministerio de Educación y he podido tener la oportunidad de reunirme con personas de otras provincias y conocerlas, y la verdad que no es la realidad de los barrios más populares, y tampoco el acceso, sobre todo a los dispositivos, esto que decían también ustedes hace un rato. ¿Y cuál en sería el interior. ¿Cuál sería la solución que vos avisorás a esta situación? Y creo que hay que hacer varias políticas públicas al respecto. Desde ya supongo que habría que armar equipos de trabajo específicos, y eso implica cargos docentes y demás, para poder atender a esta vulnerabilidad de alguna manera más personalizada. También habría que pensar en otros dispositivos y por supuesto desde lo pedagógico en los contenidos, ¿no? En poder priorizar qué contenidos son los que es necesario recuperar y trabajar específicamente, porque no vamos a llegar a abordar todo lo que exigía el diseño curricular de cada provincia, seguramente. ¿Y cuál es el principal punto, Paulina, de deserción escolar con esta escuela virtual? ¿Por qué 1 de cada 4 chicos no puede volver a clases cuando vuelven a abrirse las puertas y se vuelve a dar la circunstancia epidemiológica para que las clases sean presenciales? ¿Por qué se pierden estos chicos? En realidad la respuesta está en el contexto social. Creemos y podemos presumir, porque en realidad eso no está evaluado, que estos chicos han tenido que salir a trabajar muchas veces, ¿no? O a mendigar en algunos casos. Entonces, pensando qué efecto puede tener una nueva educación virtual durante este 2021,
en esos chicos, en los que se perdieron y en los que quedaron como en una zona gris, que están yendo a clases, pero quizás intermitentemente, o que se desenchufaron en algún punto de la escuela, ¿no? Tal cual, ahí creo que el rol clave, volvemos a decir, lo vemos como positivo, es justamente las asociaciones o las organizaciones intermedias, ¿no? Estas organizaciones de la sociedad civil que pueden tener un acceso a esos barrios y una llegada a esos estudiantes desde otro lugar, ¿no? Que bueno, si la escuela permanece cerrada, claramente a donde hay que ir y enfocar es en esas organizaciones. Claro, Paulina, porque estaba pensando, si vos marcas algo que nosotros podíamos intuir, pero que ustedes estudiaron, que muchos de estos chicos salen porque necesitan comer, básicamente, largan los estudios para salir a buscar trabajo infantil o a mendigar. Entonces, es como que ninguna política educativa va a alcanzar para reconectarlos si no se aborda la situación de sus propios padres. Sí, claramente es complejo porque, bueno, no se pudieron medir todas estas cuestiones. Ojalá se puedan hacer en próximos estudios. No deja de ser preocupante la situación económica y el que ha hecho la pandemia, ¿no? Lo que ha significado, pero también sabemos que hay una situación sanitaria que es muy compleja y hoy tomar decisiones cuando vemos que cada vez más personas están internadas, incluso menores, incluso sin enfermedades de base, ¿no? Realmente también preocupa. O sea, creo que tomar hoy decisiones sobre la presencialidad es mucho más complejo de lo que fue hace unos meses atrás. Sí, evidentemente, y este estudio, bueno, arroja sobre algo que pasó en el 2020. Veremos cómo continúa realmente el futuro realmente de estos chicos. No parece ser muy bueno, y ojalá tengamos políticas públicas y todo lo necesario al alcance para poder volver a insertarlos. Pero como decía Nico, hay todo un problema de base. Muchas veces tienen que salir a trabajar porque la familia lo necesita. Realmente es muy complejo y bueno, y supongo que estos alcances los veremos en unos años, lamentablemente. Paulina, nosotros agradecemos muchísimo esta comunicación. Te deseamos una buena tarde y gracias por prestar tu tiempo para charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y por prestar, la verdad, que atención a estos temas que no dejan de ser preocupantes para todos. Totalmente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, chicos, después de este tema realmente muy preocupante, nos vamos a ir a una pausa breve. Ya volvemos con más. Hoy nos toca acá en el Canal de la Ciudad.